Pero bueno, vamos a comenzar desde el principio. Es el Día Provincial de la Conservación del Suelo en Misiones, 8 de octubre. El INTA, desde hace ya un tiempo, viene trabajando en un relevamiento, en un mapeo, por ahora de un departamento, el departamento de Guaraní. Ese mapeo, ese relevamiento, busca establecer las características que tiene, lugar por lugar, geolocalización por geolocalización, ese departamento de Guaraní. Quien ha estado detrás, junto con un equipo grande de gente de todo esto, es Lucas Moretti, geólogo que se desempeña en el INTA de Cerro Azul y está en línea, los saludamos. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer enorme saludarte. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí desde la radio de la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el placer es mío, Alicia, Miguel. Muchas gracias por la llamada. Bueno, primero me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia, cuando te dicen, bueno, hay que hacer un mapeo de un territorio determinado, uno cree que se trata de satélites y de sondas y cosas así, pero me parece que es un poco más complejo. Contanos un poco el trabajo de territorio, de mapear un suelo. Bueno, justamente, como decís, digamos, cualquier tipo de mapeo puede hacerse en primera instancia desde un gabinete, con computadora, con imágenes satelitales, modelos digitales de elevación, pero en el caso de la cartografía de suelos puntualmente, de tipo y distribución de suelos en el paisaje, requiere además de esos mapas que se elaboran en computadora, de un despliegue a campo. Esto significa de profesionales especialistas en reconocimiento de suelos que tienen que ir al territorio, abrir pozos de observación, calicatas, toposecuencia, digamos, las distintas unidades de paisaje previamente delimitadas en gabinete, y se relevan los tipos de suelos, se describen, se muestrean. Esto requiere, como te decía, mucho despliegue de gente en el campo, mucho volumen de observación y muestreo. Ese muestreo después, esas muestras de suelo son llevadas al laboratorio para análisis de tipo físico, químico, de fertilidad, para poder finalmente clasificar los suelos, determinar su aptitud y representarlos en ese mapa, ¿no? O sea que requiere varias etapas: gabinete, campo, que es un trabajo, digamos, que lleva bastante tiempo y bastante densidad de observaciones, y laboratorio. Bien, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si vos no fueras geólogo y te invitan así sin saber lo que es, vamos a hacer unas calicatas, y ahora que sabés de qué se trata, ¿irías alegremente o pensarías un poco de qué se trata y contarle a la gente qué es una calicata? Bueno, una calicata es un pozo, un gran pozo que uno realiza para la observación, para el estudio y descripción básicamente del perfil de suelo. Las calicatas nosotros no las hacemos al azar, sino que primero hacemos un estudio de tipo exploratorio, vamos haciendo pozos más pequeños, por ahí de 1 metro, primero con pala y después con barreno, vamos llegando más abajo, vamos tomando alguna muestra y descripción en distintas posiciones en el relieve, ¿no? Por ejemplo, dentro de una unidad que podría ser la meseta central de Misiones, vamos a la parte alta, la parte de la pendiente, la parte baja, hacemos estos pozos, describimos, hay unas fichas edafológicas que vamos, o sea, fichas de suelo que vamos tomando, en base a los suelos que van apareciendo relacionados a distintas posiciones en el paisaje, elegimos los que más representativos, ¿no? Los que resumen una serie de otros pozos. Allí hacemos la calicata, que es un pozo más grande, que puede llegar hasta los 2 metros, ¿no?, de profundidad, y otros 2 o 3 metros de ancho. Nos metemos adentro del pozo y ahí describimos todo lo que son los horizontes del suelo, tomamos tipo de horizonte, profundidad, evaluamos estructura, color, consistencia, un montón de parámetros que llamamos morfológicos para estudiar y comprender el suelo, ¿no? De qué se trata ese suelo, para poder clasificarlo y muestrearlo después para analizar en el laboratorio. Hablamos un poco también de las utilidades que un mapeo de estas características tiene, fundamentalmente para los decisores, aquellos que tienen responsabilidades a la hora de fijar políticas, por ejemplo, de desarrollo, o los propios propietarios de las tierras si quieren hacer algún tipo de emprendimiento. Bien, bueno, más allá de los aspectos científicos de base y los conocimientos científicos de base que se requieren para la elaboración de un mapa de suelos, básicamente todo apunta, digamos, para qué sirve justamente, ¿no?, el mapa que uno realiza.
Nosotros trabajamos a lo que llamamos escala de semidetalle o de mediana intensidad, que es la escala de trabajo. O sea, hablo de escala es, digamos, con qué densidad de observaciones trabajamos, cómo son el tipo el tamaño de las unidades del mapa, ¿no? Tenemos mapas muy generales a nivel provincial y mapas a nivel de chacra de detalle. Claro. Nosotros trabajamos una escala media que justamente sirve para la planificación a nivel de grandes predios, a nivel de cuenca, ¿no? Y justamente tener este mapa, nosotros evaluamos tipo de suelo, distribución de suelo, pero también en el mapa está expresada la aptitud. ¿La aptitud para qué? Para diferentes cultivos. En este caso, yerba mate, hemos evaluado también pino, hemos evaluado maíz, un cultivo anual. Entonces, consultando esta herramienta, los tomadores de decisiones, digamos, pueden utilizar esta herramienta para lo que es el ordenamiento territorial, los productores para saber, digamos, en qué áreas es viable el cultivo de yerba o el cultivo anual. Entonces, justamente ayuda a la planificación y a la toma de decisiones para saber qué suelos tengo y qué puedo hacer en esos suelos, cuáles son sus potenciales y también sus limitantes, ¿no? Uh-huh. Lucas, y en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo afecta lo que está pasando alguna de las políticas que se están implementando a nivel nacional? Bueno, hasta el momento nosotros este proyecto inició, se presentó a fines de 2022, el proyecto demandó todo el año pasado y buena parte tiene 2 años y medio en realidad de ejecución, uh-huh, ¿no? El proyecto culminó, nosotros culminamos en julio de este año, se publicó, el mapa ya está disponible, y hemos presentado, porque esto es financiado por el Consejo Federal de Inversiones, uh-huh, eso no lo había dicho, a través del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, ¿no? Y el Instituto Misionero del Suelo, que pertenece a esa carta de ese ministerio. Y el INTA es el ejecutor, digamos, que tiene todo el equipo técnico con especialistas, no solamente aquí de Misiones, sino de otras regiones del país que se han convocado para trabajar con nosotros en el marco de una red que tenemos, que es la red de cartografía. Uh-huh. Ahora nosotros, una vez culminado este proyecto, hemos presentado otro también ante el CFI para la continuidad. Esto está en evaluación, nosotros estamos a la espera de poder seguir teniendo el apoyo por parte del CFI y a través de la provincia de poder continuar. El equipo técnico lo tenemos en INTA hasta el momento, y bueno, estamos a la espera de la continuidad. La verdad que, el CFI por ahí se maneja de manera diferente, o sea, no está ligado directamente o tan estrechamente a las políticas nacionales, sino que tiene cierta autonomía, las provincias también un poco disponen de esos fondos para estos proyectos, así que bueno, no tenemos la certeza de poder continuar, pero la esperanza sí, y estamos justamente a la expectativa de que pueda pasar, principalmente por el Consejo Federal de Inversiones, ¿no? Claro, volviendo un poco a la naturaleza del trabajo, a la complejidad del trabajo, digamos que lo mejor, lo soñado sería contar con un mapeo por lo menos en varias áreas claves de la provincia como para tener por lo menos una muestra de cómo son los suelos misioneros. Y yendo a eso, ¿cómo serían, o por lo menos en guaraní, cómo son esos suelos? ¿Qué características tienen? ¿Qué pasa con los lugares más altos, los lugares más bajos? ¿Qué uso se le podría dar o de hecho se les está dando? Bien, bueno, el departamento de Guaraní tiene una particularidad que es un poco más del 50% de su superficie, que son 325.000 hectáreas aproximadamente. El 50%, un poquito más, es un ambiente de serranía. Esto es, digamos, un relieve bastante accidental. Creo que eso no. Por un lado, y por otro, tenemos el porcentaje restante, es un ambiente que llamamos de meseta y lomeríos, con otros contenidos de suelo, digamos. En lo que es serranía, aparecen suelos de muy poco desarrollo, pedregosos, y que no son aptos para el cultivo de yerba. Básicamente esos son ambientes donde se realiza el tabaco, eventualmente en algunos valles, también cultivos anuales. Pero básicamente esa no es el área justamente apta para yerba. Uh-huh. El área donde están los suelos rojos profundos es el área, digamos, que está sobre el trazado de la Ruta 14, que es lo que es la meseta, y también hacia Río Uruguay unas lomas de suelos rojos profundos. En definitiva,
un poquito más del 40% son suelos aptos para yerba, en estos suelos rojos, ¿no?, profundos, que son suelos ácidos, de baja fertilidad natural, pero que presentan buenas aptitudes para la yerba mate, ¿no? La yerba mate tolera este tipo de suelos, naturalmente crecen este tipo de suelos ácidos, que tienen aluminio, bueno, ciertos cationes y elementos que para otros cultivos por ahí no son buenos, para la yerba sí. Y por otra parte, como te decía, un poco más del 50% de la superficie son suelos muy cortitos, por llamarlo de alguna manera, muy someros, con pedregosidad y demás, que si hay pendientes suaves se puede llevar a cabo otro tipo de cultivo, como maíz, soja eventualmente también, pero no son los indicados para yerba. O sea que el mapa un poco nos ordena los tipos de suelo y los usos adecuados para cada caso, ¿no? Uh-huh. Bien, y esto también en el caso, por ejemplo, que ustedes como INTA fueran consultados, les permitiría decir, bueno, en este espacio no es recomendable tal o cual intención de cultivo o intención de desarrollo, o habría que trabajar el suelo de esta manera para no arruinarlo. Permite también hacer derivaciones más allá de lo estrictamente físico-químico del suelo, digamos. Claro, de hecho uno puede decir que no existen ni buenos ni malos suelos, sino que hay buenas o malas decisiones de uso de esos suelos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, los mismos suelos rojos que son utilizados aquí para el cultivo de yerba mate y té, por ejemplo, del otro lado en Brasil se realizan cultivos anuales. Pero ¿qué pasa? En esos casos tienen que fertilizar, tienen mayor cantidad de insumos, entonces tiene otro uso para un cultivo que por ahí no sería el recomendable hacer, digamos, ¿no? Entonces, la carta de suelo, más allá de brindar la aptitud y las limitantes de las distintas unidades de suelo que hemos mapeado, también incluye recomendaciones mínimas de uso y manejo para cada caso, ¿tá? Por ejemplo, en el caso de los suelos ácidos, cómo corregir la acidez, en el caso de los suelos que tienen fuertes pendientes, también las prácticas mínimas que se deben hacer para evitar la erosión, que es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? La erosión hídrica, donde se pierden toneladas de suelo si no se los manejan adecuadamente. Entonces también la carta incluye esas recomendaciones acorde a los limitantes que presentan los suelos en cada caso, ¿no? Lucas, ¿y cómo es el vínculo con los pequeños productores? ¿Tienen contacto con este trabajo? ¿Hay algún tipo de demanda en relación a la información que ahí aparece? Bueno, la verdad que es una pregunta interesante. Yo vengo, antes de venir a Misiones, estaba en el área de cartografía en INTA Castelar, en la provincia de Buenos Aires, donde en el núcleo pampeano, digamos, hay fuerte demanda por parte de los productores, quizá medianos y grandes, pero otra configuración, ¿no?, de productores, pero hay historia y hay conocimiento de lo que es una carta de suelo. En Misiones no tenemos ese conocimiento de la herramienta, el potencial que tiene una carta. Entonces, nosotros como primera instancia decimos, la carta no termina, o el mapa de suelos no termina al publicarlo, sino que ahí comienza. Uh-huh. Y comienza una etapa que tenemos que empezar a, que los productores, que el ámbito académico también, y el arco político también, todo, se apropie de la herramienta, la utilice. Y para eso hemos comenzado justamente el pasado 4 de octubre, hemos hecho un taller en la Agencia de Extensión Rural de San Vicente, justamente allí en el departamento guaraní, con extensionistas, profesionales asesores, también con docentes, para empezar a dar a conocer la herramienta, para también transmitir de cómo se utiliza, cómo se puede aprovechar, de dónde se accede, cómo se descarga la información, porque en definitiva el extensionista, el profesional asesor va a ser el primero que va a estar en contacto con los productores, y ahora van a la agencia de extensión, por ejemplo, a preguntarle alguna cuestión técnica respecto a un cultivo y demás, y en este caso el extensionista ya cuenta con esa herramienta y lo puede asesorar, obviamente hasta cierto punto, cuando se ve excedido, digamos, por la consulta, ya que estamos nosotros como grupo de investigación en Cerro Azul para atender también demandas, ¿no? Bien. Por último, ¿hay alguna posibilidad de acceso a toda esta información que no sea de modo personal? Digamos, ¿hay algún acceso online, un repositorio donde se pueda acceder a este mapeo que hicieron? Sí, claro. El mapa se puede consultar e incluso descargar
de la plataforma de GeoINTA, que la página es geo.inta.gov.ar. Allí va a entrar a todo lo que es la plataforma de datos espaciales que tiene INTA, o sea, de mapas básicamente, y hay un menú que es de suelos particularmente y está separado por región. Entrando en la región del NEA está el mapa guaraní, escala 1 en 50.000, que es este mapa que hemos publicado, donde activando la capa uno puede directamente consultar el mapa allí e incluso puede descargar. También desde el celular, porque tiene, digamos, uno se puede activar, entrar a esta plataforma, activar el mapa y el celular, como tiene GPS, lo va a ubicar en el lugar que está, y uno puede, si está dentro del ámbito del departamento guaraní, saber en qué unidad de suelo está, ¿no? Siempre y cuando tenga señal. Si no, se lo puede descargar y bueno, queda en la memoria del teléfono el mapa también para consultar, ¿no? ¿Y está pensado, proyectado hacer el relevamiento, el mapeo de otros departamentos también? Sí, como les había comentado, nosotros hemos hecho la propuesta ya hace un par de meses ante el Consejo Federal de Inversiones, juntamente con la provincia de Misiones, el Ministerio del Agro, la continuidad para 3 departamentos, ¿no? Libertador General San Martín, Cainguás y 25 de Mayo. Iríamos desde, son departamentos, digamos, que limitan gran parte de estos departamentos con Guaraní, iríamos desde el río Uruguay, abarcando tipo de ambientes también, y de suelos, desde el río Paraná hasta el río Uruguay, ¿no? En la parte del Paraná nos meteríamos en un ambiente bastante diferente a lo que hemos hecho en Guaraní, y quizá 25 de Mayo y Cainguás tienen una identidad similar a Guaraní. Este trabajo ya de base nos sirve para avanzar un poco más rápido en el mapeo de estos 2 últimos departamentos, ¿no? Bueno, Lucas, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y te mandamos un abrazo desde aquí. No, desde ya gracias a ustedes por el interés, por difundir este trabajo, que bueno, esperamos continuar, y bueno, a disposición para cuando necesiten. Un abrazo. Un abrazo. Lucas Moretti, geólogo, se desempeña en el INTA Cerro Azul, un trabajo... cuando él decía calicata, por eso me interesaba que contara de qué se trata. Son pozos que tienen que tener una profundidad determinada, un ancho determinado, que sirven para establecer lo que se llaman un perfil. Si uno ve la foto de la calicata, en algunas fotos esas calicatas tienen 2 metros.